Muy bien, el tema que vamos a tener que ver ahora es la parte de la cinemática. ¿Ya? Luego vamos a ir dictando. Vamos a hacer primero así un resumen y luego vamos a ir viendo, aunque la parte de la cinemática se va a resumir en esta cosita que está aquí abajo. Entonces, la cinemática nos dice que estudia el movimiento sin atender sus causas. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? O algo más largo. Vamos a intentar buscar un concepto mucho más extenso de qué podrá ser la cinemática y qué nos podrá decir. A ver, de aquí vamos a ir sacando algunos conceptos. Pero en resumen, lo que necesitamos conocer, saber, aprender, es solo eso. ¿Ya? Y de preferencia, eso es lo más interesante y lo más puntual en la física. A ver, lo voy a poner más acá arribita para que podamos ver esa parte. Aquí está. Vamos a agrandar un poco. Acá. Y cosa que se pueda leer. Ok, nos dice, cinemática es la parte de la mecánica que estudia los tipos de movimientos sin atender las causas que lo producen. Un poco más por aquí. Sin atender las causas que lo producen. La clasificación de la cinemática es en la parte mecánica y en la parte dinámica. La parte mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento y estados en los cuales se encuentran los cuerpos. Dinámica estudia las causas que originan el movimiento de los cuerpos. Entonces, este sería tal vez uno de los conceptos más, extensos, largos que pudiéramos tener para poder representar lo que es la cinemática o lo que representaría la cinemática. De preferencia siempre va a ser el estudio del movimiento de los cuerpos en distintos parámetros, en distintos ámbitos, ¿no? Y aquí nos dice que la cinemática se va a dividir en dos, parte mecánica y parte dinámica. Entonces, a lo largo de todo su trayecto académico, cada uno de ustedes, vamos a poder ver esas dos partes, tanto la parte mecánica como la parte dinámica. A este concepto que tenemos acá se viene este resumen que está en este gráfico, con el cual nosotros vamos a poder comprender de qué realmente o a qué cosas abarca lo que es la cinemática. Entonces, si se copian este concepto, estaría bien, pero una de las partes claves solo es este de acá, como un resumen, ¿no? El resumen sería estudia el movimiento sin atender las causas. ¿Qué causas? Las causas que provocan que, que estén en movimiento o que podamos hacer el estudio para los objetos en movimiento. Esas serían las causas. A ver, vamos a irnos al poderoso gráfico. Ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Acá está mi gráfico de aquí. Entonces, al momento de poder ver la parte de la cinemática, ahí tenemos, ¿no? Primero el resumen. Estudia el movimiento sin atender las causas. Entonces, para la cinemática, vamos a hacer el estudio del movimiento de los cuerpos en todas las formas que se puedan desplazar o mover. En este caso, vamos a tener movimientos solo de forma horizontal, que van a estar ahí tal vez rectos, vamos a ponerlo así de forma horizontal, nada más todo sobre una superficie. También vamos a tener movimientos que van a estar totalmente verticales, ¿no? Rectos también, pero entre arriba a abajo. Estudia ese tipo de movimientos, horizontales, verticales, y también existen movimientos combinados. Ya, el combinado, ¿qué quiere decir? Eso es la unión de un movimiento horizontal con uno vertical en cada cierto tramo que nosotros podemos hacer en la mano. Entonces, si digo que voy a tener un movimiento horizontal, entonces voy a estar hablando tal vez de desplazamientos, voy a estar hablando de rapideces, voy a hablar de velocidad, voy a hablar de tiempo y de trayectoria, ¿no? Cada una de estas cosas voy a utilizar para un movimiento, en este caso horizontal.
donde puede ser un movimiento rectilíneo, o sea, va en línea recta, ya sea de arriba a abajo o de izquierda a derecha, pero va en línea recta. Uniforme, no va a cambiar ese movimiento que nosotros vamos a estar intentando desarrollar. Ahora, ese movimiento también nos dice que puede ser con aceleración. Eso va a ser cuando los objetos de preferencia van a estar arriba y abajo. Ahí nos da el valor de caída libre. Y la parte combinada puede ser un movimiento curvilíneo, donde estará un movimiento circular y estará un movimiento parabólico. Y entonces, en todos esos aspectos, la cinemática se va a encargar del estudio de los objetos. Entonces, vamos a tener objetos que avanzan de forma horizontal. En este caso estaríamos hablando, no sé, las movilidades, bicicletas, motocicletas, las personas, algunos otros objetos que siempre van a estar apoyados sobre alguna superficie. Ahora, si hablamos de los objetos que están en forma vertical, los cuales tal vez están en el aire o algo así, podemos ver, bueno, en este caso lo han tratado de dibujar un cometa. Entonces tenemos acá, ¿qué más podemos tener? Los objetos que caen, los objetos que lanzamos, cada una de esas cosas que nosotros necesitamos. A ver, hasta aquí, ¿alguna duda o consulta? Voy a ponerlos el concepto de nuevo para que intenten copiar a los que les falta. ¿Sí? Muy bien, como estamos viendo la parte de la cinemática, ya hemos visto a través del gráfico, digamos, las cosas que vamos a abarcar. Vamos a hacer un listado de aquellas, bueno, de aquellos temas que se ven dentro de la cinemática y que de preferencia se las avanza, ¿no? Entonces, se ha mencionado que se tiene un movimiento horizontal. Dentro del movimiento horizontal tenemos temas en los cuales tenemos que ir trabajando y desarrollando. Uno de ellos es el movimiento rectilíneo uniforme, más conocido tal vez con el nombre de MRU. ¿Se lo abrevia de esa manera? Bueno, ustedes también lo pueden escribir todo desglosado, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es lo que vemos dentro de esto o cuál es una de las características que tiene? El movimiento rectilíneo uniforme, lo que tiene que tener como prioridad, como preferencia, es que la velocidad es constante. ¿Qué quiere decir? Que su velocidad no cambia a medida que avanza el objeto, el cual puede estar desplazándose. En este caso, digamos, puede ser una movilidad. A ver, voy a dibujar mi poderoso gráfico. Espero que ahora me salga bien. Ahí está mi poderoso móvil. Listo, ya sirve. Vamos a suponer que va en ese sentido. Está con todos esos vidritos, está en de noche. Acá está con sus luces tiene. Este objeto entonces me dice que va a desplazarse con una velocidad constante. ¿Qué quiere decir? Que si digamos, ¿no? A veces escuchan ustedes el término de esa movilidad, estaba yendo a 80 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir? Que si yo mantengo esa velocidad, en una hora debería avanzar, digamos, estoy yendo a 60 kilómetros por hora. Que si yo mantengo esa velocidad, en una hora solo podría avanzar 60 kilómetros. No puedo avanzar más, tampoco puedo avanzar menos. Tengo que avanzar esa cantidad. Por eso es que en esta primera parte, en movimiento rectilíneo uniforme, se avanza distancias iguales en tiempos iguales. ¿Cómo también lo puedo representar esto de acá? Digamos, voy a empezar a medir desde ese punto. Ver cada 3 cuadritos, 1, 2, 3 cuadritos y 1, 2, 3 cuadritos. Entonces, ¿qué voy a decir? Que voy a avanzar, digamos, esto va a ser 1 metro. Cada distancia va a valer 1 metro. Y en un segundo, bueno, en el primer segundo voy a avanzar 1 metro. Pasa el siguiente segundo, o sea, sería el segundo, voy a seguir avanzando 1 metro.
En el tercer segundo voy a seguir avanzando 1 metro. ¿Qué quiere decir eso? Que como es un movimiento rectilíneo uniforme, voy a avanzar distancias iguales en tiempos iguales. Aquí solo ha pasado 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo y sigo avanzando la misma distancia, ¿no? 1 metro por segundo. ¿Qué quiere decir? Que cada segundo que pase, yo voy a ir avanzando 1 metro. Eso es un movimiento rectilíneo uniforme. 1, voy en línea recta, no importa si voy así o voy en un plano inclinado, pero voy a ir de forma uniforme. Mis distancias no van a cambiar a medida de que pase el tiempo. Por eso es que la velocidad se tiene que mantener constante, debe ser constante para su resolución y para su desarrollo. Ahora, la ecuación que vamos a utilizar acá va a ser una fácil y sencilla. La única que se utiliza en esta, lo vamos a poner aquí en la parte superior, va a ser que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Donde, a ver, bueno, V va a ser igual a velocidad. Donde esta debe estar en metros sobre segundo. El valor de la D va a representar para nosotros la distancia, que esta debe estar en la unidad de metros, y el valor de T tendría que ser entonces el valor del tiempo, y que esta tiene que estar en segundos. En base a esta ecuación, vamos a ir desarrollando todos los ejercicios que se puedan desarrollar para un movimiento rectilíneo uniforme, donde su característica principal, velocidad constante, avanza distancias iguales en tiempos iguales. Esta será su ecuación y esto representa cada una de sus letritas. Ok, entonces dentro del movimiento horizontal no solo va a estar el movimiento rectilíneo uniforme, sino los objetos van a poder desplazarse también de alguna otra manera. Está más o menos por aquí. Entonces este sería más rojizo. Entonces también vamos a tener algo que se lo conoce como el movimiento rectilíneo uniforme variado o acelerado. En algunos casos van a encontrar tal vez por internet MRUA. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Movimiento rectilíneo uniforme, hasta ahí somos igualitos. Variado o acelerado, al final de cuentas, representa lo mismo, cada uno de ellos. ¿Qué nos dice en esta parte o cómo más o menos trabajamos en esta parte? Y ustedes lo pueden averiguar esto por internet, pueden buscar por internet, incluso hay videos también donde les van a explicar parte de todo esto, ¿no? De qué es lo que sería un movimiento rectilíneo, ya sea uniforme o variado. ¿Qué pasa con el variado? ¿Cuál es una de sus características? En este caso, en el variado nos indica que la velocidad ya no es constante, o sea, que ya no se mantiene igual, sino que la velocidad va cambiando a medida de que va avanzando la movilidad, va a cambiar la velocidad. Su velocidad no va a ser la misma al inicio que al final, lo que sucedía en movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es la misma al inicio, al final, en la mitad del camino, sigue siendo la misma. Acá no, la velocidad ya va a cambiar. Ya, entonces, movimiento rectilíneo uniforme, variado o acelerado, hace el estudio en esa parte, donde la velocidad ya cambia, ya se empieza a ver cambios distintos y también los objetos, que ahora van a avanzar ciertas distancias, lo van a hacer de forma distinta. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner nuevamente nuestro gráfico de la línea de tiempo, tal vez, donde pasa 1 segundo, pasa 2 segundos, pasa 3 segundos y así. Entonces vamos a suponer, digamos, que aquí estábamos con 1 metro, aquí avanzará, digamos, 2.3 metros, aquí será 3.8 metros, y aquí va a ser nuestro primer segundo, segundo y tercer segundo, y así. Entonces, en un movimiento rectilíneo uniforme, variado o acelerado, ya no se avanza distancias iguales en tiempos iguales como lo teníamos anteriormente, sino que aquí
el objeto, el móvil, ya va a ir adquiriendo mayor velocidad a medida de que avance el tiempo. Para eso, ¿qué es lo que sucede? Aparece un término que se llama aceleración. Aceleración, donde su abreviatura solo será el valor de una A. Entonces, esta aceleración, ¿qué va a hacer? Va a ser una aceleración constante, o sea, no va a cambiar. Si bien yo voy a acelerar, digamos, a 2 metros sobre segundo al cuadrado, entonces durante todo el trayecto voy a ir con esa aceleración y la movilidad va a ir agarrando mayor velocidad. La velocidad ahora dijimos que ya no va a ser constante. Tiene una velocidad de inicio, tiene una velocidad final. Entonces, todo eso se van a ver en parte de las ecuaciones con las cuales trabaja nuestro objeto. Entonces, a ver, voy a plagiar a mi móvil porque no quiero dibujar otro. Puede que no me salga idéntico. Tampoco agarro aquí todo. Ahora sí. Parece que sí voy a poder copiar. Ya, ahora sí. Aquí está mi móvil. Entonces ahí está. No, ahora va a avanzar distancias distintas, sigue pero en tiempos iguales. Eso será un movimiento rectilíneo uniforme variado o acelerado, con el cual se puede hacer también la resolución de ejercicios. ¿En qué vamos a trabajar nosotros el resto de este trimestre? Vamos a hacer en movimiento rectilíneo uniforme. No tanto así en el variado lo vamos a dejar para el año. Así vamos a iniciar con patada voladora al año al momento de poder hacer. Entonces, estos trabajan en movimiento rectilíneo uniforme. Perdón, en movimiento horizontal. Un movimiento rectilíneo uniforme variado y un movimiento rectilíneo uniforme, el que teníamos en la parte superior. A ver, esto ya lo he hecho por ahí, lo haremos por acá el vertical. Entonces, vamos a tener un movimiento, tendría que ser como este de acá. A ver si voy a ver cuánto de eso está acá. Estamos bien. Vamos a tener acá vertical. Cuando vamos a hablar de un movimiento vertical, nos vamos a referir en exclusivo a dos formas que tal vez existen dentro de un movimiento vertical. Una de ellas será la parte de caída libre y la otra será de tiro vertical. Entonces, estas dos actúan dentro de un movimiento vertical. Ambas obviamente tienen que tener características que los vayan a hacer distintas a una de la otra, o tal vez en algún caso sean similitudes. Cuando vamos a hablar de una caída libre, nos dice que una velocidad inicial se lo abrevia de esta manera, tiene que ser igual a 0. Ya no puede tener un valor. Tiene que ser igual a 0 esa velocidad inicial. No es como cuando ustedes agarran un objeto o llegan acá, bueno, llegaban a casa o ya en casa, agarran su celular y quieren descansar, lo único que hacen es soltarlo y se cae y punto. ¿No? No están botando ustedes, sino lo han soltado, se cayó por descuido. Ahí es donde nosotros tenemos una velocidad inicial, tenemos una caída libre. El objeto cae libremente. O algunos de ustedes, ¿verdad? No sé, llegando a su cuarto, después, digamos, de haber tenido una caminata por la calle, llegan a su cuarto o a algún lugar, buscan un asiento o su cama y empiezan a caerse. Se botan libremente con una velocidad inicial igual a 0. Nadie los ha empujado, nada. Y por lo tanto, eso es lo que se trata de analizar, ¿no? Una caída libre. Si la velocidad inicial va a ser igual a 0, entonces estaríamos hablando de ese tipo de ejercicio.
Pero no solo tenemos los objetos que se caen libremente en la parte vertical. También tenemos los objetos que nosotros podemos catalogarlos como tiro vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a lanzar el objeto. ¿Cómo puedo lanzar? Puedo lanzarlo hacia arriba, puedo lanzarlo hacia abajo. Hacia los dos lados yo puedo lanzar un objeto, ¿no? En este caso, digamos, estamos con una pelotita ahí de mano, ya sea de béisbol o de algo. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a jugar y empezamos a lanzarlo hacia arriba y la pelota también cae, ¿no? Sube y baja. O tenemos, no sé, una pelota de básquet, empezamos a hacer que rebote, entonces yo lanzo hacia abajo y por el rebote la pelota regresa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde aplicamos un tiro vertical. Tiro vertical hacia arriba, tiro vertical hacia abajo. Y si de casualidad mi velocidad inicial fuera 0, entonces lo que yo voy a hacer es una caída libre. El movimiento vertical entonces se caracteriza por tener ese tipo de condiciones en su desarrollo. Acá no existe movimiento horizontal, ¿no? Todo es vertical, ya sea hacia arriba, hacia abajo, siempre va a ser vertical. Y para esto aparece algo que también vamos a ir trabajándolo más adelante y que se llama el valor de la gravedad. Entonces, el valor de la gravedad de preferencia se lo trabaja con 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es ese valor de la gravedad? Es algo que nos atrae hacia el centro de gravedad de la Tierra, a todos los que vivimos obviamente en nuestro planeta, y que ese valor de atracción nos dice que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Al momento de nosotros de ser atraídos por el valor de la gravedad, entonces nos estamos tratando de mantener sobre una superficie. ¿Ya? En este caso, bueno, estamos sobre el nivel del suelo tal vez, y la gravedad es la que nos mantiene o lo que nos ayuda a estar de pie, la que nos ayuda a poder desplazar. Si esta gravedad fuera menor, como lo que sucede tal vez en la Luna, es por eso que ahí se los ve, ¿verdad? En las caricaturas o en las películas que salen los astronautas medio que están saltando, es porque la gravedad en la Luna es mucho menor. No hay atracción hacia los objetos como existe en la Tierra. Por lo tanto, entonces los objetos tratan de estar flotando y volando. O lo que sucede en el espacio, ¿no? Ya podemos ver igual en películas o en alguna otra cosa. En el espacio la gravedad es 0. Por eso es que los objetos están ahí flotando. No hay nada que les atraiga ni a izquierda, ni a derecha, ni arriba, abajo, a ningún otro lado. Por lo tanto, solo andan flotando. Pero en la Tierra, todos los objetos somos atraídos con 9,8, ¿no? ¿Cómo lo podemos nosotros tal vez experimentar esto? Agarren un papel, bueno, tal vez uno como estos, desde la parte más alta tal vez de su casa, no sé. Sin doblarlo, sin nada, arrójenlo y se va a caer, ¿no? Va a empezar a caer. Luego el mismo papel, ustedes arrúguenlo, háganlo redondito. Suéltenlo o experimenten con los dos, ¿no? Suelten un papel totalmente plano y uno hecho redondito. Suéltenlo y van a ver cuál es el que cae más rápido hacia el suelo. Es por la gravedad que nos atrae a cada una de las personas, los objetos, las cosas, ¿no? A veces decimos, no sé, yo tengo un celular que es muy livianito. Y otros dirán, yo tengo un celular muy pesado. Al final de cuentas, los dos son atraídos hacia el centro de gravedad de la Tierra. Ese es el valor de la gravedad. ¿Qué nos va a atraer? Y en base a esto, nosotros tenemos que hacer los cálculos para un movimiento vertical. Entonces, en algún caso, yo podría tener ejercicios. Digamos que este es mi nivel de referencia. Estoy sobre una superficie. Se supone que estamos, como dice, una edificación. Esta, una edificación. De acá voy a lanzar hacia arriba mi objeto, ¿no? Va a ir hacia arriba y el objeto va a descender. O estoy a un nivel de altura y voy a lanzar el objeto. Y el objeto lo único que va a hacer caerse. O estoy en el nivel del suelo y voy a volver a subir el objeto y por efecto de la gravedad el objeto va a descender. Entonces ahí es donde actúa la gravedad. Esas son las formas
en las cuales podemos nosotros o vamos a resolver de forma vertical todos los ejercicios que nos puedan plantear en esta